No, Gustavo, te preguntaba dentro de esto que arrancó hace casi ya una década, creo, ¿no? De tu participación. ¿De la primera denuncia? Sí. Sí, fue en el 2006 la primera denuncia. Sí. ¿Qué involucró? Mira, la primera denuncia fue el tema de la aparente quema de los archivos de la Armada. Recuerdo que la fiscal que intervino en el tema, no recuerdo el juzgado, la fiscal que intervino en el tema fue Dorita Domenech. Sucedía que veía las noticias, más siento si querés, sucedía que veía las noticias de hechos con apariencia delictiva, graves, y que los fiscales no intervenían de oficio. Y yo ya con muchos años de ejercicio de la profesión en materia penal, en la defensa penal, decía, pero ¿cómo? En los delitos de la marginación, en los delitos de la pobreza, en los delitos de los, en definitiva, vulnerables, los fiscales actúan, y actúan con severidad y celeridad. Y en estos delitos que pueden involucrar a individuos de poder político, o en ese momento jerarquías de la Armada, aquí el fiscal no interviene. Y esa fue la primera denuncia. Se archivó, por supuesto, se archivó esa denuncia. Después sobrevino el tema muy grosero. Pará un segundo, ¿qué involucraba esta denuncia tuya? Involucraba información de prensa que daba cuenta de que a nivel de la Armada se habían quemado documentos públicos. ¿Que podrían involucrar qué temática según yo supongo que eran archivos referidos a la época de la dictadura militar y fundamentalmente crímenes de lesa humanidad. Entonces esa quema de archivo encuadraba dentro de la figura delictiva de la destrucción de documento público. ¿Y en esa investigación tuya concreta salieron cosas? No, no, porque se archivó rápidamente, no salió nada. No salió nada. Después sobrevino el tema de la secta MU. Cuando llevan adelante el emprendimiento de Cerro Freeport, que se frustra, y ahí comienzan una serie de juicios. Por un lado, Cerro Freeport contra la Intendencia, por otro lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Poder Ejecutivo, contra la secta MU. Y concomitantemente con eso se había dado que a nivel de la imprenta, de una imprenta Polo, la secta MUN había librado cheques sin fondo. Entonces, un segundo, para la gente como vos mencionabas por tres, ¿qué es Cerro Freeport y qué es la secta MUN? Si tuvieras como Cerro Freeport es el nombre del emprendimiento que llevaba adelante la secta MUN en Puntas de Sayago para establecer un puerto. Y te decía entonces que ahí se produce un cruzamiento porque la cheque sin fondo. La secta MUN da cheques sin fondo y la defensa penal de la secta MUN la toma en ese momento el doctor Gonzalo Fernández. El expediente se tramitó en el juzgado del doctor Homero da Costa, penal 13. Y entonces ahí yo advierto que Gonzalo Fernández, que era secretario de la Presidencia de la República, estaba ejerciendo. Ya siendo secretario. Sí, era secretario de la Presidencia de la República. Ahí digamos que en ese momento es donde surge como ese ofuscamiento tuyo frente a la persona de este abogado. No es un problema frente a la persona, sino más bien un problema de los actos de la persona. La persona no tenía ningún motivo para... No directamente, pero van un poco de la mano. No tenía ningún tipo de problema personal con Gonzalo Fernández, hasta que advierto que en el ejercicio de la profesión adopta una conducta que es absolutamente incompatible por una conjunción de interés público con el privado. Él no puede estar defendiendo a un privado que está contratando con el Estado y al mismo tiempo... Yo me refería a enfocamiento porque también se intermezcla tu persona no solo como abogado y como par, sino a la vez como votante o me explico como ciudadano. Como profesional del derecho. Directamente por ahí. Como profesional del derecho, como hombre que maneja las leyes, un doctor en leyes. Entonces un doctor en leyes no puede permanecer absolutamente inerte y callado frente a un hecho muy claro de conjunción del interés público con el privado y a una situación muy clara de prevaricato, que hasta el día de hoy se sigue dando. Entonces ese es el motivo. Y además otra cosa, estábamos en el primer gobierno del Frente Amplio, yo había sido fundador del Frente Amplio, yo ya venía advirtiendo una transformación de carácter político-ideológica, pero lo que era peor, una transformación de carácter moral y axiológica. Entonces es la reacción de
de un ex militante pero fundador en las bases del Frente Amplio, llamando la atención a comportamientos totalmente deslegitimados. Y en este caso de Cerro Frippol, ¿en qué deviene la cosa? Bueno, allí nosotros logramos acceder al expediente civil de las actuaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con respecto a la secta MUN, y llegamos a un acta de una audiencia preliminar en la que el abogado civil de la secta MUN, el doctor Napoleone, dice que los pleitos que se tienen recíprocamente entre el Estado y la secta MUN se llegaron a una transacción, y que esa transacción se debió a la intermediación del secretario de la Presidencia en forma telefónica, y que se había llegado a un acuerdo. Entonces digo, no, pero ¿cómo el secretario de la Presidencia va a lograr una transacción siendo secretario de la Presidencia cuando del otro lado del mostrador está un cliente suyo? Fue prácticamente una transacción consigo mismo. Ahí fue el origen de esa bipolaridad entre la imagen de este señor y la función que cumplía a nivel público, ¿no? Por supuesto, ahí comienza un seguimiento nuestro que a lo largo de todos los gobiernos del Frente Amplio lo único que ha sucedido es la ratificación del comportamiento del doctor Gonzalo Fernández en ese sentido. Sí, dame tiempo, si no... Sí, no dije nada, disculpa. La ratificación del doctor Gonzalo Fernández en esa conducta, y que efectivamente, como bien lo estaba señalando, se reitera en el caso de el problema penal de los peiranos con el Banco de Montevideo, y que ahora, en este momento, sucede con la defensa en el expediente de Figueredo de los empresarios Weiss, cuyo procesamiento debería estar ya, por lo menos con respecto a uno de ellos, solicitado, y que no ha sucedido. Retrayéndonos, ¿en qué quedó lo de Cerro Frippol? Lo de Cerro Frippol queda que la transacción que yo denuncio, que es por 28 millones de dólares, el Estado, en lugar de cobrar por daños y perjuicios, termina pagando 28 millones y medio de dólares a la secta MUN, que es una secta anticomunista. Eso. Es una secta que colaboró en el Plan Calipso en Centroamérica. El Plan Calipso en Centroamérica es el gemelo del Plan Cóndor en Latinoamérica. Es decir, fue una secta que, si bien era de carácter religioso, también era de carácter ideológica, y contribuía financieramente con el terrorismo de Estado para matar comunistas, libertarios, nacionalistas. Y bueno, esos 28 millones de dólares se canalizaron seguramente... La secta MUN, que es un conglomerado de personas con poder y que tienen empresas, etc. Sí, la secta MUN, como dice su nombre, es una secta de carácter religiosa que le llevaba adelante el ya fallecido reverendo Moon, coreano del sur, que utilizó, como es muy frecuente, el curro de la religión, el engaño de la religión, para conformar una suerte de corporación internacional que abarcaba distintos ámbitos de la vida comercial de los países donde llevaban la inversión. Okay. Que fue procesado varias veces, que se caracterizó por fraudes, por estafas al fisco. Y aquí se dan situaciones análogas, digamos, que hasta conllevan signos o situaciones que manifiestan como cierta reciprocidad con ese acontecimiento en el otro continente. Sí, mantiene la misma metodología. Es decir, aquí viene y hace cuentos con respecto a emprendimiento que después no desarrolla, ¿no? Okay. Luego de esta actividad tuya frente a Cerro Frippol, ¿qué otro movimiento haces? Nosotros seguimos de cerca, seguime que voy a ponerle leña al fuego. Nosotros a partir de ese momento empezamos a hacer un seguimiento del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, porque era muy fuerte todo lo que estaba pasando en materia jurídica, ¿verdad? Y comenzamos a advertir que podía haber un modus operandi que se podía estar reiterando en distintas áreas de la vida jurídica y económica del país. Concretamente advertimos la conjunción del interés público con el privado. Y empezamos a hacer un seguimiento, como te decía, ¿verdad? Además,
nosotros nos tenemos que retrotraer. Nosotros tenemos que ir a la etapa en que el doctor Tabaré Vázquez tiene el conflicto por el software que le vende al Instituto Oncológico. Porque allí, al Instituto de Oncología, porque allí arranca la conexión importante con Gonzalo Fernández y con el doctor Miguel Thomas, actual secretario de la Presidencia. Él tiene un problema de carácter penal y administrativo, se le investiga por esa venta del software que podía involucrar una situación de conjunción del interés público con el privado. Lo defiende en la parte penal el doctor Gonzalo Fernández, y en la parte administrativa Thomas era el director general del Ministerio de Salud Pública, y entonces se produce el encajonamiento de la parte administrativa y el doctor Gonzalo Fernández lo salva de la parte penal. Y ahí queda entonces plasmada una vinculación indisoluble entre Tabaré Vázquez y estos dos abogados, que a lo largo de los gobiernos del doctor Vázquez se advierte que son individuos de confianza. Vuelvo a repetir, Gonzalo Fernández fue secretario de la Presidencia, ministro de Relaciones Exteriores, ocupó interinamente algunos ministerios cuando se produjo vacantes, es decir, un hombre de confianza, pero además un hombre de confianza con una incidencia de carácter ideológica dentro del Frente Amplio. Yo, en buena medida, responsabilizo a Gonzalo Fernández y a Tabaré Vázquez de esa transformación brutal, mefistofélica que tuvo el Frente Amplio para devenir en lo que es hoy, la principal fuerza política impulsando una administración de gobierno totalmente pro-yanqui, pro-corporaciones internacionales, reprimarizadoras, políticas antiobreras. Bueno, pasa que vos lo mencionás en todos estos casos que vos por tres enfrentás,